Ok, ya inicié la grabación de la clase. Muchas gracias por todos esos, para comenzar a grabar desde el inicio. Acá, como les decía, pues la idea es hacer comentarios, dudas, críticas, etcétera, a la figura, a la parte de la figura, compararlo con la teoría, compararlo con las ideas de Maturana, aunque ya estamos hablando de la teoría de Luhmann. Pero como Luhmann se basa en las ideas de Maturana, pues hay mucha cercanía. Por favor, entonces, cuando se habla de interacción entre los sistemas, ¿de cuáles sistemas? ¿Cómo entiende Luhmann los sistemas? ¿Qué relación hay entre esa comprensión de Luhmann y la comprensión de Maturana? Es muy importante que ustedes lean antes de las clases. Este método se llama clase invertida y ustedes deben leer previamente, ver videos, etcétera. Incluso no tienen por qué restringirse a lo que uno les envía. Ustedes pueden ir a la internet y ver, leer, ver otros videos relacionados con la teoría de Luhmann, en este caso, ¿no? Incluso ver si hay videos donde se compara Luhmann con Maturana, etcétera. Todo lo que a ustedes se les ocurre que sea de interés para el aprendizaje. Ajá. Hay acoplamiento entre sistemas parciales. ¿Qué significa el sistema parcial? ¿Por qué aparecerán los sistemas parciales? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué es un sistema parcial? Todas esas preguntas o dudas que ustedes puedan tener, pues son interesantes. Es importante hacerlas, mostrarlas. Bueno, las preguntas salen o lo que ustedes aportan está más relacionado con la interacción y digamos, lo que es el acoplamiento y sistemas parciales. Acá en esta figura se ve lo que llama Luhmann el sistema societal. El sistema societal es toda la sociedad y toda la sociedad está basada, de acuerdo a Luhmann, en la comunicación, algo que ya Maturana había dicho. Ahora, ¿qué aporta Luhmann? Luhmann nos dice que hay lo que se conoce como sistemas parciales, están las organizaciones y está la interacción social como tal. Y nosotros pues nos centraríamos en las organizaciones, sin embargo, esas organizaciones están relacionadas con los sistemas parciales, incluso a veces lo podríamos ver como parte de un sistema parcial, en cierto sentido. Ahora, ¿qué son sistemas parciales? Sistemas parciales son aquellos subsistemas que se dan en la sociedad de manera global, que no son una organización. Por ejemplo, hay un Ministerio de Economía normalmente, ¿verdad? Eso tiene que ver con un sistema parcial. Está organizada la economía de cierta forma, pero también hay un sistema jurídico, también hay un sistema político. Uno podría decir que hasta cierto punto hay un sistema electoral también. Eh, etcétera. Un sistema cultural tal vez si hubiese muchos organismos y comunidades organizadas en términos de asuntos culturales. Si lo vemos de esa forma, si estuviesen suficientemente intrincados y forman una unidad de elementos que se interrelacionan, podríamos hablar de un subsistema parcial, cultural. Ahora, el asunto es algo que es importante, digamos acá, es ver cuál es el elemento que permite el operar de estos subsistemas. En general, lo que le permite operar es la comunicación, pero esa comunicación, dice Luhmann, es diferente dependiendo del nivel. Maturana no dice eso. Maturana en general dice hay comunicación. Ahora Luhmann dice, cuando estamos en los sistemas parciales, la comunicación se debe a el tipo de sistema. Por ejemplo, si se trata del sistema político, tendrá que ver con el asunto de poder. ¿Hay o no hay poder? Por ejemplo, o hay o no hay justicia. Por ejemplo, si se trata de un sistema de justicia que estamos relacionados, aquí está el jurídico, ¿verdad? O qué es legal y qué no es legal. En el sistema económico sería lo que es pago, no pago, o lo que podría ser, si lo bajamos a una organización, aunque eso ya va a caer en este ámbito,
Si hay venta, no hay venta, ¿verdad? Pero acá en general él lo ve como pago, no pago. Pero podríamos ver otros subsistemas parciales acá y ver en términos de qué, digamos, se da la interacción. Todo esto, cuando él habla aquí de legalidad e ilegalidad, por ejemplo, lo jurídico, o de que hay poder, carencia de poder en el político, o que hay pago o no pago en el económico, cada uno de esos en los subsistemas tiene que ver con la comunicación en ese subsistema. Ahora, él dice, luego hay las organizaciones. En las organizaciones, básicamente se toman decisiones. La organización puede ser privada, como en el caso de empresa, pero puede ser también, digamos, pública, como las alcaldías o las municipalidades, etcétera, gobernaciones, etcétera. Los hospitales, ¿verdad? Muchas universidades, como la Universidad de La Serena, son totalmente públicas. Entonces, las organizaciones, allí se toma, lo que aparece en términos de comunicación son decisiones. ¿Decisiones de qué? ¿Qué cursos, qué carreras se van a abrir? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuándo se abre la inscripción de los estudiantes? ¿Cómo se le da cupo a los estudiantes? ¿Cuándo se comienzan las clases? ¿Cuándo se terminan? ¿Cómo se va a dar un curso? Todas esas decisiones en términos de organizarse, ¿verdad? Esas decisiones son la comunicación fundamental en las organizaciones. Entonces, tenemos acá las decisiones y acá tenemos algo que depende del sistema parcial. Luego él dice, de manera general en la sociedad, cuando nosotros estamos en familia, cuando salimos y hablamos con los vecinos, cuando estamos en un parque, cuando ustedes se reúnen en la cafetería de la universidad, cuando se reúnen en la biblioteca, etcétera, allí lo que aparece son temas de conversación, es decir, ya es más abierto. No son decisiones, tampoco son temas de este tipo, cerrados de este tipo. Lo que se da allí son temas en general. Ustedes pueden ponerse a conversar de un partido de fútbol que hubo, de algo que ocurrió cuando venían caminando a la universidad, de un retraso que se dio en la entrada de la universidad por un problema eléctrico, digamos, digamos, algo que ocurrió en términos de un curso, etcétera. Es totalmente abierto. A esto básicamente es a lo que se refiere en general Maturana, aunque incluye todo, pero Maturana no va a hablar de tipos de comunicación, ¿verdad? Él habla de comunicación en general. Ahora Luhmann especializa y habla de 3 ámbitos de comunicación. El ámbito de los sistemas parciales, el ámbito de las organizaciones y el ámbito de la interacción social, ¿sí? Y estos sistemas parciales se acoplan entre sí. Por supuesto que también se acoplan a las organizaciones y a la interacción social. Y los individuos estamos inmersos en estos 3 tipos de sistemas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No hay preguntas? ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Sí. Gracias, Romina. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere María José, Nicole, Joaquín, Francisca, María, Catalina, Cristian, cualquiera que quiera comentar algo? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Bueno, vamos a continuar, pero en este caso vamos a continuar con las diapositivas. ¿Se ven las diapositivas? No, ¿Ve profe, allí? no está No, compartido. profe. Ya, vamos entonces. Déjenme, quizás no estoy compartiendo acá. Déjenme moverme. Ah, ok. Faltaba aquí dar el paso, el último paso. Pensé que ya lo había dado. Entonces vamos a... Ahora sí se ve la diapositiva. Sí, profe. Ok, bueno, allí tenemos a Luhmann, uno de los teóricos sociales más importantes. Como decía inicialmente, combinó teorías sociales como la teoría del estructuralismo de Parsons con las ideas de Maturana y generó su teoría. Yo les mandé varias lecturas, ustedes ya las tienen allí, ¿verdad? En el campus virtual.
Ahora, cuando habla de la comunicación, del origen de esa comunicación, donde están los tres sistemas parciales, recuerden que acá yo voy a dar un resumen, ¿verdad? Y luego vamos a hacer un ejercicio. Luhmann explica que esto viene de seres humanos que se observan, se distinguen, interactúan entre ellos y que aparte del sistema físico, ¿verdad? Que siempre está presente en la interacción, hay un sistema mental, un sistema psíquico. Y a partir de ello aparece lo que es la sociedad humana, que es en lo que se centra Luhmann. Luhmann no nos va a hablar a nosotros de las sociedades de abejas, de las sociedades de lobos, etc. Se centra en la sociedad humana. Y él dice, bueno, en el caso de las organizaciones, como mencionaba anteriormente, lo que se dan básicamente son decisiones, que si hay un pedido de almacén, hay una solicitud de un pedido, dónde se almacena, quién se vende, etc. Todo se da en base a decisiones. Estas decisiones son, es la comunicación en la organización, lo que acababa de comentar hace un momento, ¿sí? Y puede haber a otros niveles, lo que acabamos de hablar, vamos a pasar a ese punto, ¿verdad? A otros niveles, no todos son decisiones en las organizaciones, sino que aparecen otros tipos de comunicación, dependiendo de si se trata de un sistema parcial, si se trata de una organización o de la interacción social. Entonces, en los diferentes niveles, pues aparecen lo que son las decisiones, los temas y los asuntos en los sistemas parciales. Es lo que acabamos de mencionar. Ahora, en términos de la constitución de estos sistemas, Luhmann coincide con Maturana porque se basa en esa teoría y dice hay una red de interacciones, de componentes que interactúan, tienen ciertas propiedades como autoproducción, clausura operacional, acople estructural, etc. Entonces acá estamos en un punto muy similar al de Maturana. Dice, hay observación, hay distinción y hay reflexión. Y esa reflexión, ya lo vamos a mencionar brevemente, dice él, permite la evolución de las sociedades. Ese es otro punto, algo más que nos aporta Luhmann. A diferencia de Maturana, él habla de ese asunto. Esto ya lo hemos conversado. Entonces, cuando él habla de evolución, vamos a ir a ese punto, ¿verdad? Cuando habla de evolución, él dice, los sistemas humanos a través del aprendizaje, de la creatividad que se da, puede pasar de sociedades segmentarias como las tribus, lo que había, digamos, el ser humano no había pasado de esto, de sociedades segmentarias como las que tenemos en el Amazonas, las tribus, las que habían en Latinoamérica y en toda América antes de la venida de los europeos, son básicamente grupos nómadas que van sembrando en diferentes lugares, o bueno, no siembran, en ese caso es más cazando lo que están haciendo, pescando, etcétera, y viven de esa forma en tribus, dice él. Luego, hace quizás entre unos 4.000 y 5.000 años, comienzan a organizarse grupos, básicamente en Mesopotamia, los sumerios, y luego más tarde en Egipto, y esos grupos comienzan a generar lo que se conoce como sociedades estratificadas, es decir, como aparece lo que es el imperio egipcio, por ejemplo, pero antes aparece, digamos, la nación sumeria. Y posteriormente en América, mucho después, aparecen imperios también como el imperio Inca, que estuvo en esta zona, desde Ecuador hasta el centro de Chile, por esta parte, y digamos también ocupó Bolivia, por supuesto, parte de Argentina, etc. Quizás desde el sur de Colombia. Entonces aparecen estas sociedades, acá hay igualdad entre las personas, lo importante es el parentesco, pero luego entonces aparecen grupos que son, aparece un centro dominante que en el caso del imperio peruano, pues del imperio inca, pues estaba en el Perú, en lo que es el Perú, porque cuando eso no existía ni Perú, ni Chile, ni estas naciones no existían, era todo, digamos, Suramérica, por decir algo, o América. Y aparecen otros grupos en la periferia y aparecen las castas sociales. Luego esos grupos o esos imperios evolucionan a un punto mayor debido a esa capacidad de observación, de creatividad, de
de innovar en la educación, en las maneras de organizarse, etcétera, y aparecen las sociedades funcionalmente diferenciadas, lo que comienza en, básicamente en, vamos a ver, ok, veo algunos mensajes en el chat, pero son relacionados al campus virtual, ¿verdad? No pueden entrar al campus virtual. Ahorita déjenme terminar de explicar esto y les menciono algo en relación a ello. Ok. Entonces, decíamos que se crean las sociedades funcionalmente diferenciadas, donde aparecen los médicos, etcétera. Ahí es donde aparecen los sistemas parciales. Eso comienza en Grecia, tal vez, y luego en Roma continúa, pero se hace más fuerte. Quizás se detiene un poco durante la Edad Media, pero se hace fuerte luego de la Revolución Industrial, y eso se da sobre todo en el mundo europeo, y luego se expande a lo que se llama mundo occidental, Europa, y luego occidentalizado, donde los europeos han llevado su cultura, América, ahora Asia, etcétera. Entonces él explica esto, digamos, Maturana. Voy a terminar de explicar algo acá para ir a mencionarles algo del campus virtual. Entonces nosotros, teniendo en cuenta estas ideas, podemos hacer un ejercicio continuando lo que habíamos elaborado la semana pasada, hablando de, por ejemplo, un colegio. Les voy a sugerir hoy, tal como yo menciono acá, para el caso de la UCN. Muchos elementos ya ustedes lo saben describir por lo que se vio la semana pasada, pero quiero que agreguen elementos y que hablen de los sistemas parciales y el sistema, digamos, de los contextos de interacción social. Si hablamos de la UCN, pues hay componentes que interactúan como las escuelas, rectorado, etcétera, ¿verdad? Esos elementos interactúan, hay autoproducción a través de la transmisión de reglas, normas, eso lo habíamos hablado la semana pasada. La comunicación se da en base a decisiones. Ahora no hablamos de comunicación en general, sino de las decisiones, porque se trata de una organización. Las decisiones del consejo de escuela, en clases, etcétera. ¿Cómo será esto en un colegio? Quiero que ustedes lo muestren. Ya la autonomía se da, como decía también Maturana, por las decisiones que se dan, digamos, lo que se llama clausura operacional, se da por las decisiones internas que pueden ser provocadas un poco, digamos, hacer que surjan desde el exterior, pero no se definen desde el exterior, se definen en lo interno. O sea, puede ser gatilladas, dice Maturana, desde el interior. Pero también este es el sistema UCN, pero podríamos decir que el sistema UCN está relacionado con el sistema parcial educativo, y quizás está relacionado con otros sistemas parciales. Entonces eso es bueno notarlo. Y decir que en los pasillos, en las bibliotecas, etcétera, también se da la interacción vía tema. Pero lo fundamental para verlo como organización no es esta interacción vía temas, sino la interacción en cuanto a toma de decisiones, ¿sí? Como organización. Y esto del sistema parcial, pues es importante al describir el contexto. Pero al describirlo como organización solamente, aparece esto, ¿verdad? Luego, los sistemas parciales muestran parte del contexto, lo que nosotros veíamos en algún momento, y aparece el asunto de los temas. Luego podemos hablar también de cómo se da la observación, la distinción, la reflexión, cómo se da el lenguaje de segundo orden a través de la autoobservación que hacen los gerentes, que hacen los estudiantes, que hacen los profesores, ¿verdad? Cómo se da el acople estructural. Podríamos relacionarlo con el modelo de sistema viable y decir eso se da en la planificación estratégica, o digamos lo que hacen planificación estratégica son los que guían esto, ¿verdad? Todo esto podríamos describirlo para un colegio, ¿verdad? Y esa sería la tarea que querían hacer ustedes, ¿verdad? Entonces, Profe, bueno, sí, dígame. no me queda muy claro lo del sistema parcial. Ok, vamos a sistema parcial, ¿verdad? Ok. Vamos a verlo en el contexto general, ¿verdad? Contexto general, tenemos la sociedad como un todo, ¿sí? Luego, en la sociedad como un todo tenemos organizaciones e interacción social. Cuando usted conversa con su vecino, con su familia, etcétera, lo que aparece ahí, el tipo de comunicación, es cualquier tema. Usted puede hablar de una compra en la familia, de un cumpleaños, cualquier tema, ¿verdad?
en la biblioteca, etcétera, de una organización, en las plazas, en los parques, en la playa, etcétera. Usted habla en base a tema, eso se llama interacción, ¿verdad? A eso lo describe, dice que lo que aparece allí, la operación se da en base a temas. Eso lo dice Luhmann. Pero él dice también están las organizaciones, como lo que hablamos hace un momento, donde la interacción, digamos, la comunicación se da en base a decisiones. Pero él dice, en estas organizaciones nacionales que tenemos ahora, hay otros sistemas importantes que son el sistema jurídico, el sistema económico y otros. A eso lo llama el sistema parcial. Ustedes saben que, por ejemplo, en estas naciones hay lo que se llama Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, etc. Esos ministerios están muy relacionados con esos subsistemas. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema económico, por supuesto que tiene que ver con el ministerio, pero sobre todo con aquellos que realizan actividades económicas, que son los mercados y las organizaciones que producen, compran y venden. Y él dice Luhmann, allí la comunicación se da en base a ciertos elementos del operar, que es, por ejemplo, pago o no pago, ¿sí? O compra-venta, ¿sí? Hay ciertas claves en base a las cuales se da la comunicación, al igual que como en las organizaciones se da en base a decisiones. ¿Sí? Si ustedes van a un mercado básicamente se da en base a compra-venta o se da en base a pago o no pago. Si van al sistema jurídico, se basa en qué es legal, qué no es legal. Y si nosotros vemos las teorías políticas, se basan en buena medida en poder y no poder. ¿Quiénes tienen poder? ¿Quiénes no tienen? ¿Cuáles son las fuentes de poder? ¿Cómo se da el poder? ¿Cómo se define el poder? Etcétera. En ese sentido, entonces, él habla de diferentes sistemas parciales y dice, ellos están comunicándose entre sí, pues, están interactuando. No sé si eso aclara un poco. Sí, gracias. Okay. Bueno, a la orden. Entonces, voy a mencionarles, ustedes, la mayoría tienen problemas con campus virtual, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe, ahí una compañera dijo que estaba en mantención Sí, y otra mandó al grupo una foto de un correo que había llegado. sí. Fíjense lo que se está haciendo, lo que yo vi esta mañana, yo logré entrar viendo un correo. Déjenme ver si es esta la página. No, esta no es. Debe estar por acá. Aquí está. Ok, voy a salir y voy a entrar rápidamente para que ustedes lo vean. Voy a cerrar sesión. Cerrar sesión. Aquí está. Cerré sesión. Ok, normalmente ustedes entran por acá igual que como yo lo hago, ¿verdad? Acceso acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ok, fíjense cómo va a fallar. Falla, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está haciendo? Lo que se está haciendo es lo siguiente. Primero, ustedes tienen que tener su cuenta abierta. Aquí está la cuenta abierta. ¿Sí? Tengo la cuenta abierta, la cuenta de campus, de la UCN, ¿verdad? Teniendo la cuenta abierta, entonces lo que yo hice fue irme acá. Aquí dice acceso docentes y aquí dice acceso estudiantes. Entonces ustedes se van a ir a acceso estudiantes. Yo me voy a acceso docente, pero es lo mismo. Yo me voy a acceso docente y acá lo que me va a pedir es, si yo no he entrado a la cuenta, me va a pedir que entre a la cuenta. Como yo ya entré, entonces yo le digo, entre con mi cuenta UCN, porque con otra no va a entrar. Le doy acá. ¿Sí? Y entró. ¿Lo vieron? Es muy sencillo, solamente que tienen que entrar de otra manera mientras no arreglen ese problema que hay, supongo, o no sé si lo van a dejar así. ¿Se entendió el proceso? Sí, profesor, gracias. Okay. Orden. Bueno, ahora vamos a hacer esa descripción que yo hice. Ustedes la vieron, ¿verdad? Entonces voy a compartir por el chat. Voy a mandarle este enlace
para que vayan entrando y voy a crear los grupos. Pero antes quiero saber qué dudas hay en relación a lo que estuvimos tratando. Por ahora que vayan entrando allí, pero necesito que ustedes pues expresen las dudas antes de entrar a trabajar. ¿Les oigo entonces? ¿Preguntas, por favor? Hola, Nicole. Sí, nosotros comenzamos a trabajar esto la semana pasada, pero fíjese que estamos trabajando en base, ahora no la teoría de Maturana, ¿verdad? Como dijimos que Maturana se basó en Luhmann, buena parte de lo que estamos haciendo ahorita se vio la semana pasada porque Luhmann se basa en Maturana. Sin embargo, hay algunos aspectos que que Maturana no toca y los toca Luhmann específico, como por ejemplo el asunto de los sistemas parciales, la diferencia entre decisiones y temas es un ejemplo. También la parte de la evolución, pero no vamos a entrar en ese tema porque tiene que ver más con sociedad que con organizaciones. Entonces ustedes en esta descripción lo van a hacer para otro caso, que en este caso es el colegio, ¿sí? Y deben, aparte de describir lo que describimos la semana pasada, algunos elementos de esto, deben describir también la relación que tiene esa organización, en este caso el colegio, con sistemas parciales y con temas. Es decir, describirlo como organización que ya no es en términos de comunicación. ¿Sí, Nicole? Primero, no es en términos de comunicación en general, sino en términos de decisiones. Entonces acá se va a hablar de decisiones, porque las organizaciones, según Luhmann, el operar se basa en decisiones. Entonces tienen que describir todo esto en base a decisiones, no a comunicación en general. Y luego entonces relacionarlo con lo que es el sistema parcial que opera en base a otra cosa. Y ver cómo allí dentro en algunos puntos se da la interacción en base a temas, pero no es lo más importante en una organización. Lo más importante en una organización son las decisiones. ¿Sí? Entonces allí aparecen tres elementos, a pesar de que Luhmann habla fundamentalmente de uno en las organizaciones, que son las decisiones. Nosotros sabemos que en ciertas partes, cuando ustedes están en biblioteca, etcétera, fuera de la clase, cuando ustedes conversan uno con otro, se dan también los temas, la interacción como tal. Y también sabemos que para describir la organización es necesario entender el contexto. Eso lo vimos hace tiempo, no la semana pasada. Y Luhmann, podríamos tomar la idea de los sistemas parciales de Luhmann para describir el contexto como definido en parte por sistemas parciales. En ese sentido, es diferente al ejercicio que hicimos la semana pasada. ¿Sí? ¿Está claro, Nicole? Nicole, Romina, ¿se entiende la diferencia? Me gustaría digamos, que viéramos las dudas que puedan tener acerca de la diferencia, acerca de los conceptos, etcétera, antes de entrar ustedes a trabajar allí. Si quieren, describen brevemente lo que tiene que ver con la descripción de la semana pasada y pasan a describir elementos que son diferentes, o sea, los aspectos que agrega ahora Luhmann. ¿Sí? Por ejemplo, otra de las cosas es que Luhmann ya habla de que nosotros estamos en una sociedad funcionalmente diferenciada en base a sistemas parciales. Y por eso es que vamos a tomar en cuenta acá los sistemas parciales. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Por mi parte no, profe, gracias. ¿Preguntas? Bueno, entonces van a la sala, cualquier duda, entonces me llaman a la sala. Vamos a dar, como siempre, unos 12 minutos, podría ser más, unos 15, de acuerdo al tiempo que tengamos hoy. Pero es importante que ustedes pues tengan clara la tarea. Cualquier duda, entonces voy a la sala.
Byron, ¿me oye, Byron? No lo veo en la sala, veo que no se ha pasado al grupo a la sala 1, le corresponde en la sala 1. Byron, por favor, ¿está ahí?
Hola. ¿Logran ver lo que estoy compartiendo, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, parece que como otras veces no ha dado mucho tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. En vez de ponernos a ver punto por punto, yo quisiera que cada grupo me hablara de, por ejemplo, las semejanzas que encontró con el caso Maturana, ¿verdad? Brevemente, algunas dudas que tengan allí y luego lo diferente que ustedes ahora colocaron en relación al nuevo caso, ¿sí? Sobre todo, recuerdan lo diferente que hablé en la última parte. Entonces nos centramos en eso y por supuesto, si hay dudas acerca de los conceptos de Maturana que vimos la semana pasada, porque siguen siendo los mismos de Luhmann, entonces hacen preguntas en relación a eso. Si vuelven a tener dudas, por ejemplo, acerca de qué es clausura operacional, acerca de qué es tal concepto, entonces ustedes vuelven a preguntar. ¿Ok? Y tocan los puntos, por favor, brevemente de lo que hablamos ahora de sistemas parciales, ¿verdad? El asunto de los temas, el asunto de que acá en vez de hablar de comunicación se habla de decisión. Entonces vamos a ver. ¿Cuál grupo quiere empezar o comenzamos por acá donde están Francisca y Carolina? Sí, somos nosotras. Ok, si ustedes están solas porque había alguien más que bien les tocaba en el grupo de ustedes, pero se salió, no sé qué pasó. Ok, bueno, entonces vamos a ver qué nos dicen. En la red de componentes de interacción recurrente pusimos los cursos de estudiantes y la sala de profesores. Interacción recurrente, cursos de estudiantes, salas de profesores. Ok, los cursos como grupo, ¿verdad? Cada grupo tiene un curso, es un grupo. Allí hay interacción tanto entre los miembros del grupo y ellos entre los estudiantes con el profesor y a la vez entre cursos también, ¿verdad? Y cuando habla de sala de profesores, ¿a qué se refiere? Al grupo específico como de los profesores. Ajá, pero cuando habla de sala parece que estuviesen refiriéndose a un espacio físico, a una sala. Sí, es que básicamente como que uno siempre va a preguntarle al profesor y dónde lo encuentras es ahí, entonces como la forma para como especificar que son ellos. Ok, pero también los profesores interactúan entre ellos, interactúan con ustedes y fíjense que hay diferentes niveles. Si ustedes recuerdan lo de modelo de sistema viable, aparte de los profesores y los estudiantes, también está la parte gerencial, donde si hablamos de sistema viable serían subsistemas 2, 3, 4, 5, pero en general es la gerencia la que se encarga de coordinar, de sinergia, de la planificación estratégica, de las decisiones de identidad, etcétera. Eso no lo olviden, es parte de la interacción. Ahora, todos esos elementos allí interactúan en base a la toma, en este caso, si pensamos en términos de Luhmann, en base a toma de decisiones. ¿Sí? Ok, vamos a ver, ¿qué otra cosa, qué más nos pueden decir? Las interacciones fueron los libros de texto, que esos son como los que más transmiten información y los que más se usan. Pero los libros de texto no, o sea, ustedes interactúan con ellos, pero los libros entre sí no interactúan. Es decir, un libro no se comunica con otro libro, ¿me entiendes? Tiene que Sino ser entonces que siempre se comuniquen entre el grupo y el exterior. porque los que tenemos comportamiento somos las personas, ¿verdad? Entonces, los estudiantes, los profesores, etcétera. Y nosotros nos comunicamos con otros estudiantes, ustedes con otros estudiantes, con los profesores entre sí, con ustedes, etcétera. Y ustedes y nosotros nos comunicamos también con los libros, con la internet, etcétera. Entonces, nosotros quizás tenemos recursos y nos comunicamos con esos recursos, como libros, etcétera. ¿Sí me entiende? Pero centrarse en el punto de la comunicación es de las personas y de los grupos. En este Pero caso, entonces, ¿por qué dice ahí interacción elementos? interacción de los elementos. Cuando hablamos de elementos, en el caso de un sistema social, ¿cuáles son los elementos? Si hablamos de un sistema social, recuerden que un sistema social interactúa en base a comunicación. Entonces, la persona se comunica con el libro al leerlo.
Pero el que es autónomo y el que, digamos, aprende, es creativo, etcétera, es el individuo, no el libro. El libro está estático, ¿me entienden? Sí, pero entonces, ¿qué podría hacer ahí? Cuando usted habla de las componentes acá, ya está hablando de, y usted, fíjese que usted habló aquí de interacción. Ujú. Ella dice allí que hay interacción de esos cursos entre ellos, de los cursos con los profesores, etcétera. Entonces, esa interacción en parte está en lo que usted escribió al principio. Ahora, usted Sería lo tiene, mismo. sí, pero usted tiene que hacer énfasis, fíjese en lo siguiente, tiene que hacer énfasis en la toma de decisiones. En este caso, si hablamos de Luhmann. ¿Ok? Entonces usted dice, si hablamos de Luhmann, la toma de decisiones a nivel gerencial, a nivel de los profesores, de ustedes mismos, cuando dice yo tomo este curso, no tomo, en vez de tomar este curso, tomo aquel, voy a clase o no voy a clase, etcétera. Todo esto tiene que ver con decisiones eh, para lograr el objetivo organizacional que es su aprendizaje. Entonces es importante que aquí el punto a hacer resaltar es las decisiones. Pero sin embargo, si ustedes están, por ejemplo, en un colegio, ustedes al ir digamos, a la sala, digamos, el receso que toman, etcétera, ahí conversan de cualquier cosa. Ahí hay la interacción en base a temas, no solamente en base a decisiones. Pero aparte de eso, el sistema, el colegio de ustedes es parte del sistema educativo chileno. En ese caso, entonces, interactúa con un sistema parcial que es el sistema educativo. ¿Sí? Todo eso es lo que quiero que ustedes resalten. ¿Ok? Ya. Sí. Profe, Ujú. tenía una consulta, pero fuera de la clase. Lo que pasa es que tenemos un problema con el grupo del próximo trabajo y queríamos ver si nos puede dar unos minutos después de la lista para hablarlo con usted, por favor. Ok. ¿Quién me estaba hablando ahorita? Porque no veo acá el nombre. Ángela Salinas, del grupo 8. Ok. Ustedes no son los que han tenido problemas anteriormente, ¿verdad? No. Creo que sí somos. Pero ustedes, ok. En ese sentido, yo tengo que dar una clase después, entonces debemos terminar esta clase tal vez unos minuticos antes, unos 5 minutos antes, al menos unos 3 minutos antes para conversar con ustedes y luego sí pasar a la otra clase. Ya, genial, gracias, profe. Bueno, Sí, profe, yo creo que con 5 minutos, yo igual soy del grupo, es más que suficiente. ok, está bien. Bueno, algo más que quiera resaltar el grupo de Francisca y Carolina en relación a este tema de autopoiesis, pero observado por Luhmann, o sea, teoría de Luhmann. Por mi parte, yo creo que mejor no, para que las compañeras igual tengan tiempo, así que No, les pero damos... es importante hacer resaltar o sea, que Ah, sí, termine. sí. No, pero es que me refiero a que como, al menos por mi parte, yo no tengo dudas. Entonces, Ok. por eso sería mejor seguir. No sé si mi compañera Francisca tendría alguna duda o algo, pero por mi parte al menos no. Ahora fíjese, la comunicación de nuevo tiene que hacer énfasis en las decisiones. Al ver acá el amarillo, la clausura operacional es la adaptación al entorno, pero se adapta en base a la toma de decisiones. Ahora no es cualquier comunicación, sino es comunicación en base a toma de decisiones. Aquí estoy hablando para todos, ¿no? De nuevo, estamos haciendo Ya. énfasis en eso y se adapta a algunos sistemas parciales y a comunidades, etcétera. Hay lenguaje de segundo orden porque ustedes, los estudiantes, los profesores, todos, nos autoobservamos y reflexionamos acerca de eso. Eso significa lenguaje de segundo orden. Somos parte del sistema parcial societal, porque aquí, como ustedes lo pusieron, está como muy aislado. Somos parte del sistema parcial societal, interactuamos con algunos, somos parte de... El sistema societal no es un sistema parcial. El sistema societal es todo el sistema. Entonces acá tendrían que decir, por ejemplo, podrían decir que somos parte del sistema societal, que es el todo, y de algunos sistemas parciales como el sistema educativo, por ejemplo. Queremos resaltarlo con mayúscula. O podemos decir, el colegio es parte, ¿sí? Entonces hay que poner bastante cuidado en los conceptos para
para dar énfasis a esos puntos, ¿no? Ahora vamos con otro grupo, vamos a ver el otro grupo en términos de lo que hablamos ahora, de lo que vimos la semana pasada, qué quieren resaltar como nuevo en la teoría o dudas, etcétera, lo que ustedes se les ocurra en relación a la teoría de Luhmann y el ejercicio. Hola, profesor. Hola. Este es el grupo 2 y esto es lo que hicimos del trabajo ahora. Que en la interacción recurrente, los que interactúan entre sí son los profesores y alumnos, de profesor a profesor, alumno a alumno y de administración a apoderados. Pero también la administración con los profesores, por el asunto de, me imagino, muchas cosas administrativas que tienen que ver. Bueno, hay Claro, administración era como para dar ejemplos Ejemplo. más generales. Sí, muy bien. Sí, se La entiende. interacción entre los elementos sería la directiva del colegio, estudiantes, centro de alumnos, consejo de profesores, personales de aseo, padres. Ujú. Y interacción autónoma, que serían con los elementos entregados por el docente, texto y etc. Ujú. La autoproducción es el conocimiento entregado a los alumnos porque perdura en el tiempo. El conocimiento, dice ¿dónde está? ¿En cuál estamos? En En la el parte, celeste. en la azul, ¿verdad? Ok. Celeste, ¿Sí? conocimiento entregado a los alumnos. La autoproducción tiene que ver, la autoproducción del sistema, claro, tiene que ver con eso, pero sobre todo recuerden la transmisión de normas, de comportamientos, ¿verdad? De que pensar en que si llegan estudiantes nuevos, se van a comportar con el tiempo como se comportaban los otros para que el sistema siga siendo el mismo, se autoproduzca. También tiene que ver con otras cosas que permiten que el sistema sobreviva, de repente los pagos del gobierno, de los apoderados, digamos, cosas de ese tipo. Recuerden lo que hace una célula para generar nuevos Sobrevivir. tejidos, etcétera, lo que hace un cuerpo humano, etcétera, en ese sentido de que siga persistiendo en el tiempo. ¿Sí? Ok. Sí, entendido. En comunicación y su tipo, para la interacción social, todo basado en la toma de decisiones, lenguaje de segundo orden. Eso no sabía cómo explicarlo muy bien porque no lo escribí yo, pero eso fue lo que se redactó. Sí, digamos que allí la comunicación es la parte fundamental, en este caso, la toma de decisiones, dado que es una organización donde las personas reflexionan, etcétera, acerca de ello, y en ciertos nichos se da también, uno podría decirlo para no olvidarlo, aunque Luhmann no hace énfasis en eso, en la interacción base-tema, porque ustedes, aunque estén en la universidad, toman decisiones, pero por momentos ustedes se relajan en los pasillos, conversan, etcétera. Ahí está la interacción base-tema, que de alguna manera influye, no influye tanto en algunas organizaciones, pero en algunas otras sí podría influir, pero lo fundamental es la toma de decisiones, ¿no? Ajá. Sí. El acople estructural no lo hicimos. Ajá. Y clausura operacional era como implementar medidas por los componentes que alteran quizá al colegio, que en este caso sería la pandemia, y sería las clases online que se implementan a partir de ello. Sí, Y el sistema parcial es el colegio. Recuerde que clausura tiene mucho que ver con que se decide allí mismo qué hacer, cuándo abrir clase, qué cursos abrir, qué sistema de interacción con los estudiantes, con los profesores, etcétera. Esas decisiones internas, cuando se toman de manera autónoma, eso es clausura operacional. Ay, ok. Y el sistema parcial es que el colegio forma parte del sistema educativo de Chile. Cuando hablamos de sistema parcial exacto, como usted lo está colocando, y eso tiene que ver, lo pueden relacionar con acople. Se acopla a los sistemas parciales, al sistema societal. La idea del sistema parcial y sistemas societales nos da una idea del contexto. Recuerda cuando hablábamos de reguladores, de competencia, etcétera, en modelo de sistema viable. Bueno, así ustedes pueden ver acá como que esto es como un suprasistema o supersistema. Está allí contenido. ¿Sí? Entonces, se acopla a ellos. ¿Sí? Ya. Entonces aquí en acople estructural podría poner que se acopla al sistema parcial.
Sí, usted se acopla a su entorno, podría decir usted en general, por ejemplo, a sistemas parciales como quizás el principal sistema educativo, sin Ya. obviar otros, porque como hay reguladores, recuerda que hay reguladores, los reguladores tienen que ver con lo legal, entonces seguro se acopla a algunos legales también, pero no es lo más importante. Lo más importante en este caso es el sistema educativo y comunidades, etcétera, que están alrededor, que se da interacción allí. Ok. Y eso es como el avance a grandes rasgos que hicimos de este trabajo. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda adicional. Por mi parte, no. Ok. Grupo No, 3. profe. Gracias. Grupo Ya, 3. profe. Esto fue lo que hicimos con mis compañeras. La interacción recurrente, encontramos que los alumnos con los docentes y los inspectores, con los alumnos, son una interacción recurrente. La interacción son como son las personas que están dentro del colegio y las que aportan el colegio, como los apoderados, la administración, la dirección. En la autoproducción sería la creación de nuevas sedes en los colegios. Cuando un colegio, por ejemplo, lo que analizamos con las niñas fue que a veces un colegio en el establecimiento no da abasto para los alumnos que quieren entrar a ese colegio, entonces es una nueva sede. Ajá, pero fíjense, eso más que autoproducción es reproducción. Ya. Porque en vez de haber uno, hay dos. Ahora, autoproducción tiene que ver con que tenga mantenimiento. Por ejemplo, cosas que se hacen para relacionarlo con la otra teoría. La negentropía, que evita la degradación, por ejemplo, tendría que ver con la autoproducción, porque es el mantenerse en el tiempo. Pero en sí también la parte cultural en ustedes cuando adquieren las normas del colegio y luego de ustedes estar allí 6 meses, por ejemplo, unos meses, ya ustedes, aunque fueron nuevos, ya no son tan nuevos porque se comportan parecido a los que estaban ahí antes y el colegio sigue siendo el mismo colegio. Si los estudiantes que llegan no se comportaran como los de antes, entonces el colegio ya no sería el mismo, cambiaría su identidad. Y si los profesores, etcétera, ya se comportan de forma diferente, entonces se convertirá en otra organización. Para que siga siendo la misma autoorganización, deben mantenerse las normas de comportamiento, etcétera, haber un flujo allí de ingresos, egresos apropiado, lo mismo en relación al conocimiento, todo eso. ¿Sí? Ya, ok. La comunicación para proceso de transmitir los mensajes entre un emisor y receptor. Por ejemplo, que en cada clase y en los consejos de profesores, sería un ejemplo de aquello, son todas las relaciones, las reuniones informativas, como con el fin de retroalimentar. Sí, pero fíjense que acá ustedes tienen que poner mucha atención en que como estamos hablando de organizaciones, la clave es las decisiones, o sea, comunicación, pero en base hay que ver cuáles son de decisiones y cuáles son de otro tipo. Y hacer resaltar las de decisiones, que son las que le dan sentido a la organización en términos de la teoría de Luhmann. Entonces, lo que usted está mencionando allí, hay cosas que tienen que ver con decisiones. Cuando hay comunicación, ¿qué se comunica a los padres? Puede ser un mensaje que se envía, pero ese mensaje es acerca de decisiones, acerca de normas, de procedimientos, cuándo se abren las clases, cuándo se da un curso, cómo se evalúa, etcétera. Todo eso tiene que ver con decisiones. ¿Sí? Ya, gracias. La clausura operacional son las decisiones que toma la alta gerencia, los directivos y la unidad técnica pedagógica para los alumnos y las clases en sí. Pero la clausura operacional son todas las decisiones que se dan a lo interno de manera autónoma. Tienen que ver con decisiones a nivel de gerencia, pero también a nivel de ustedes. Cuando usted dice, no, tomo este curso, tomo el otro. Todo eso se supone que se da de manera autónoma por parte de ustedes como miembros de la organización también. Entonces, está ese nivel, pero también están otros niveles.
Pero, profe, en el caso de que sea un colegio, no está la decisión como de tomar un curso, si no te lo Bueno, sí, en obligan, ¿o ese no? caso no es como ustedes, ya las decisiones serían más bien si permanece en el colegio o no permanece en el colegio, si estudia o no estudia, entonces qué tanto estudia, si estudia mucho sale muy bien, si estudia medianamente sale un poco menos, nota menos, etcétera. Pero siempre hay decisiones de los estudiantes, ¿sí? Ya. De Sí. los padres, etcétera. En la acople estructural no alcanzamos, y para el lenguaje en el segundo orden son como los actos o ceremonias a las primeras horas de los días lunes. Nos referimos a esto como cosas que tú sabes que tienes que hacer. No sé cómo explicarlo bien. Actos o ceremonias, porque en los colegios se hacen ciertas actividades específicas los lunes que no se hacen los otros días, como de Sí. programar, planificar un poco. Es como, no sé, profe, pero en nosotras creemos que en nuestros colegios se hacía una ceremonia los días lunes, como hay que cantar el himno y dan como las bienvenidas, cosas así. Ujú, Los días lunes en la mañana. ujú. Pero el lenguaje de segundo orden no está ahí solamente, está todo el tiempo. Cada vez que usted reflexiona como individuo del colegio o como persona, digamos, que está en esta clase, etcétera, pero eso se da en el colegio también, su pensar, su reflexión para leer el libro, para comunicarse con el profesor, diferenciarse, digamos, saber que es un ser o que está en un grupo y a través de esa reflexión usted habla, toma decisiones, etcétera. Todo eso tiene que ver con el lenguaje de segundo orden. Recuerdan al niño mirando el cuadro. Entonces, quizás en todo momento nosotros estamos usando el lenguaje de segundo orden para diferentes asuntos, ya sea para estudiar, ya sea para decir voy a la clase o no voy, me quedo y no salgo al receso, o si salgo, etcétera. ¿Sí? Y los directivos en términos de las decisiones de la organización en cuanto a no hay clases hoy o sí hay porque ocurrió cierto evento, etcétera. Digamos, cuándo se traen los libros, a qué hora se va a cantar el himno, a qué hora se va a hacer lo otro, etcétera. Todo eso se basa en la reflexión, a veces en grupos, a veces individual. O sea, a veces conversando con los otros, a veces de manera individual. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bueno, a la orden. Vamos con el cuarto grupo. Por favor, acá tenemos a Jordan, Francesca, Catalina y Joaquín. Por favor, alguno que quiera presentar. Luego, profe, ¿se escucha? Sí, sí, ya le oigo. Ya. Nosotros hicimos esto, no alcanzamos a hacer el acople estructural ni el lenguaje de segundo orden. En la interacción recurrente pusimos a los alumnos, los profesores, los asistentes y también quería poner yo ahí los inspectores y las personas encargadas del aseo. Ok, está bien. En la autoproducción pusimos dos ejemplos. El primero, un alumno revisa su material de apuntes para estudiar para el examen. Y el segundo pusimos la designación de roles en un curso como el presidente, el secretario, el tesorero, etcétera. Pero recuerden lo que comentamos anteriormente también, el asunto de las normas, todo ese aprendizaje que permite que el comportamiento de los diferentes individuos, grupos, pues sea como se permanezca en el tiempo, ¿sí? Como que persista ese mismo comportamiento del colegio como un ente. Ya. En la comunicación pusimos decidir formar un centro de alumnos para las problemáticas y resoluciones de alumnos del colegio. En la clausura operacional pusimos que era adaptarse al entorno. Y como ejemplo pusimos la actualización de la plataforma online del colegio adaptándose al contexto social. Pero Y el otro no alcanzamos a hacerlo. recuerde que clausura operacional tiene que ver con es la adaptación al entorno, pero son las decisiones, más que la adaptación al entorno, es el decidir de manera autónoma los diferentes actores lo que allí se hace.
¿sí? ¿Usted me podría dar como un ejemplo como para entenderlo mejor? Sí, fíjese, acá tenemos clausura y tenemos acople. Cuando hablamos de acople al entorno, tiene que ver con adaptarse al entorno, con hacer las cosas de acuerdo a lo que existe en el entorno para no dejar de existir, o sea, para no enfrentarse al entorno, para tener alumnos, ¿verdad? Más bien ir de acuerdo al entorno. Ese es el acople, pero la clausura es cuando digamos, no hay un actor externo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de algo contrario a clausura. Si llegase el Estado o llegase unos vecinos y dijesen, ustedes tienen que dar un curso de religión X mañana, por ejemplo, gnósticos, no sé qué cosa, o este año, y el colegio toma eso. Llega el Estado y les dice, ustedes tienen que dar un curso de tal teoría económica, socialista, capitalista o comunista o lo que sea, lo que el Estado decida en ese momento. Y el colegio lo hace, lo que decida o vamos a suponer la municipalidad. Entonces, el colegio hizo eso. No fue decisión en ese caso del colegio, sino que se lo impuso un actor externo. Entonces, a medida que esos actores deciden y el colegio no tiene autonomía, ahí no hay clausura operacional. Clausura operacional es que el colegio dice, bueno, el ministerio da esto y acoplándonos igual que el resto de los liceos, vamos a dar esto de manera, de acuerdo a nuestros conocimientos, de acuerdo a la comunidad, lo adaptamos, etcétera, y ellos toman sus propias decisiones. A medida que eso se puede hacer, eso es clausura, porque se está haciendo a lo interior, en la parte interna, sus actores internos, digamos, sus actores propios son los que están decidiendo. ¿Sí? ¿Me entiende? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Algo más? No, yo creo que eso no. Ok, bueno, voy a compartir acá para hacer a medida de, digamos, de cierre. Fíjense, ustedes quisieran, si yo les dijera qué vimos diferente a lo de la semana pasada en términos de Luhmann, que no dice Maturana, ¿qué dirían ustedes? Hay muchos elementos que son similares, pero hay otros, acá, por ejemplo, el que hay diferentes tipos de comunicación, que puede ser lo que aparece acá, ¿verdad? Que son los temas jurídicos, económicos, etcétera. Ese es un tipo de comunicación. O que la comunicación sea tipo decisiones o que sea tipo temas. Cuando ustedes van a un colegio, dicen, cuando los estudiantes están en el receso, se comunican en base a temas. Pero lo principal, cuando ellos están en la clase, las decisiones de los profesores, etcétera, son en base a decisiones. También los profesores, cuando están relajados por allí, conversando de otras cosas que no están en clase, están conversando algunas veces no solamente de decisiones, de temas. Pero lo fundamental en un colegio son las decisiones. Ver esa diferenciación lo permite Luma. Maturana no va a ese nivel. Luego, nosotros nos damos cuenta que aparte de haber organizaciones en una sociedad, lo que llama sistema societal Luhmann, además de organizaciones y la interacción social, también existen los sistemas parciales, es decir, como especializados, que es el sistema jurídico, por ejemplo, el sistema jurídico. ¿Qué es parte del sistema jurídico? Las notarías, los registros, los tribunales, quizás hasta cierto punto algunas carabineros o policías de diferente tipo, etcétera. Todo eso forma parte, donde se enseñan los sistemas jurídicos o digamos las leyes, todo eso forma parte del sistema jurídico. Pero así como hay el jurídico, hay el económico, el político y hay otros. Entonces la sociedad está constituida por la interacción de sistemas parciales y por la interacción de organizaciones. Y las organizaciones interactúan con los sistemas parciales. Pero aparte de eso, está constituida por comunidades, grupos donde ustedes viven, etcétera, familias. Y allí la interacción se da en base a temas. Entonces, a la final, nosotros estamos, digamos, en medio de la interacción social, las organizaciones y los sistemas parciales. Y la comunicación se da de diferentes maneras, dice Luhmann. En un caso, en base a este tipo de operaciones, en otras en base a decisiones y en otras en base a temas. Eso es algo que nos dice Luhmann y no nos decía
Maturana, y otro es que Luhmann nos permite hablar, si nosotros quisiéramos ir a los libros estos que yo les di como referencia, de la evolución social, ¿en base a qué? En base a la posibilidad de la observación, la distinción, la reflexión y la creatividad humana. ¿Sí? Son aspectos, digamos, de conocimiento nuevo que nos ofrece Luhmann o su teoría en relación a Maturana. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Bueno, voy a dejar de compartir. Voy también a dejar de grabar.